A partir del Instituto de Documentación Lingüística y el Departamento de Culturas Étnicas a través de la Secretaría de Cultura, le damos la bienvenida al doctor Jaime Pérez. Me permito leerles primero su semblanza curricular para presentar. Desde 2022, Jaime es profesor en el Departamento de Lingüística de la Universidad de California en Santa Bárbara. Es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán. Obtuvo mención honorífica con la tesis Predicados afectivos en Celtal. Realizó sus estudios de maestría en Lingüística Indoamericana en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, obteniendo mención honorífica con la tesis Predicados expresivos e idiófonos en Celtal. Dicha tesis obtuvo el premio Wigberto Jiménez Moreno a la mejor tesis de maestría lingüística otorgada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 2013. Obtuvo su doctorado en lingüística en la Universidad de Texas en Austin, perdón si la pronuncio mal, con la tesis The Genius of Motion Mayan, Morphosyntactic Alignment and its Interaction with Grammatical Aspect, bajo la supervisión de la profesora Nora C. England. Ha realizado distintas estancias como estancia postdoctoral en el Departamento de Lingüística de la Universidad de California en Santa Cruz, auspiciada por una beca postdoctoral otorgada por el rector de dicha universidad. En el 2023, con una estancia como investigador huésped en Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Sureste. Sus intereses van desde la literatura maya, literacidad, revitalización y mantenimiento lingüístico y documentación lingüística, morfosintaxis y semántica léxica. Ha publicado en diferentes revistas, desarrollado artículos y actualmente escribe una gramática descriptiva del mocho. Y ha publicado El conejo y el coyote, cuento tradicional celtal 2016, junto con Francisco Arellanes, que es una publicación bilingüe celtal-español. Bueno, para iniciar, le damos la palabra y aquí estamos para lo que se necesite. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Gracias por esa presentación tan brillante. Gracias, bueno, a todos por la invitación. Quiero compartir mis diapositivas. ¿Pueden ver? ¿Sí? Sí, Ok. todos se oyen. Entonces, bueno, primero agradecer pues a los diferentes departamentos y asociaciones que me invitaron para dar esta charla, a Adrián por extenderme esta invitación y pues a todos los que han hecho posible esta invitación. Bueno, de lo que voy a hablar hoy básicamente es de los procesos de documentación que hemos hecho y cómo lo hemos venido haciendo y no voy a hablar sobre teoría ni nada de esas cosas. Al final quiero compartirles la importancia de hacer documentación, descripción, pero también basándonos un poco desde la idiosincrasia de las lenguas y las culturas con las que trabajamos, siendo foráneos a estas lenguas. Y con esto quiero comenzar. Entonces, eh, bueno, primero quiero agradecer a estas personas que ven en pantalla, las tres personas de abajo, doña Catalina, doña Felipa, hablantes de Mocho, que han ya pasado a mejor vida, Ani Nanatak. Ellas trabajaron conmigo. Doña Juanita murió a sus 100 años, y doña Felipa a sus casi 80 años. Entonces, pues agradezco a estas personas y a las demás personas que ven en pantalla también, y asimismo a Nora England por justamente impulsarme a trabajar con esta lengua y bueno, estos, digamos, son los frutos de esta sugerencia que alguna vez me dio ella. Y bueno, a los que ven todavía en las fotos de arriba, todavía siguen vivo, a doña Consuelo, a don Teodoso y a don Flaviano, que son las personas que han venido trabajando también conmigo muy de cerca y que me han compartido su lengua. Les agradezco mucho de antemano y por todo lo que me han brindado. También quiero agradecer a mis abuelos, y de aquí parto como para decir que esta presentación también la baso, y bueno, en realidad todo el trabajo que hago la baso desde mi posicionalidad, que soy tzeltal. Ellos son mis abuelos y, y desde ahí creo que he podido como también ver
el hecho de trabajar con las lenguas indígenas desde otra perspectiva y no solo como objeto de estudio a la lengua, sino también como personas que hablan y que tienen vida propia, ¿no? Entonces, parto desde ahí. Y bueno, un poco para contextualizar por qué hacemos trabajo de documentación y por qué hacemos trabajo de descripción lingüística, bueno, como a lo mejor ya muchos saben, es que pues hay muchas lenguas en el mundo, ¿verdad? Alrededor de 7,000, digamos, de las cuales el 50% son habladas por únicamente el 50 de estas lenguas, alrededor de 7,000, son habladas por la mitad de la población mundial, ¿verdad? Y la otra mitad habla 6,950 lenguas, ¿no? Entonces, para que se den un poco de idea de la gran diferencia que hay entre quienes hablan estas lenguas y por qué es la urgencia de documentar y de tratar de describir y conservar, ¿por qué no? Estas lenguas que en muchos casos son lenguas con muy pocos hablantes, como es el caso del mocho, como lo vamos a ver en un minuto. Entonces hay una necesidad urgente de, pues, de mantener estas lenguas, ¿verdad? La mitad de las lenguas del mundo, perdón, las 6,950 lenguas del mundo, hay que mantenerlas, hay que documentarlas, hay que describirlas y revitalizarlas, ¿verdad? Porque si no, pues vamos a ver que el futuro pues no es tan positivo en dado caso de que no se llegue a hacer todo esto. El trabajo que yo hago básicamente tiene que ver más con documentar y describir esta lengua y obviamente en el proceso de documentar, de describir, también hacemos mantenimiento lingüístico de algún modo y también tenemos como proyectitos de revitalización por ahí, como parte de este proyecto más grande que es el de documentar y describir la lengua. Entonces, ¿qué hacemos algunos lingüistas? Y digo algunos lingüistas porque no todos hacemos documentación lingüística, por ejemplo, ¿no? La gran mayoría, pues, hace algún tipo de descripción lingüística, fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática, etcétera. Pero no todos hacemos revitalización lingüística de nuevo y menos reclamación lingüística. Entonces, como que habemos lingüistas que tratamos de abarcar estas descripciones lingüísticas desde un concepto mucho más inclusivo para tratar no solo de obtener el dato y ponerlo en la libreta o en un documento y hacer la diseminación, sino que además tratamos de ir a la par con los hablantes para poder hacer algo más que describir sus lenguas, ¿no? Entonces, por eso sí no lo hacen todos. Es un trabajo muy arduo que necesita trabajo, requiere de mucho esfuerzo y pues desafortunadamente no todos los lingüistas lo hacen, pero más y más lingüistas están teniendo conciencia y están tratando de implementar este proceso de hacer trabajos lingüísticos. Bien, ahora, ¿qué es la documentación lingüística? Se habla mucho de la documentación lingüística, pero no tenemos quizá todavía una claridad en qué es la documentación lingüística, pero digamos en términos lingüísticos, en términos de subramas de la lingüística, sí la hay. Entonces, por ejemplo, Tony Woodbury dice que documentación lingüística es la creación, anotación, preservación y diseminación de grabaciones transparentes de una lengua, ¿verdad? De nuevo, vemos que la documentación está ligada a la creación del dato, ¿verdad? A la obtención del dato y a la preservación del dato. Y claro, ya la diseminación como el último paso de este. Un poco lo que tratamos de hacer más recientemente, los que hacemos documentación lingüística, es que tratamos que desde el inicio se comience a dar esa diseminación, que no se espere ese proceso como el último paso, sino que a la par, lo poco o mucho que vayamos aprendiendo, o si ya se habla la lengua, tratar de ir compartiéndolo con la comunidad o con los hablantes o con la gente que trabajemos. Bien, ahora, ¿qué es descripción lingüística?
Descripción no es lo mismo que hacer documentación. Documentación, pues, es básicamente hacer la colección de datos, procesarlas y luego preservarlas, ¿no? Ponerlas en algún sitio para poder preservarlas. Descripción lingüística, por otro lado, tiene que ver con, justo como lo describe Himmelman, que es básicamente la descripción del sistema, ¿verdad? Tenemos que describir la lengua, sus reglas de funcionamiento, cómo funciona, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la descripción lingüística toma ahora sí la estructura de la lengua para poder describirla, y esta se puede hacer desde diferentes perspectivas teóricas, desde diferentes formas, y un mismo dato o dos datos pueden tener análisis alternativos. Nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, en español, ¿no? Una y otra vez se han hecho estudios sobre diferentes estructuras y vamos viendo también que las lenguas van cambiando, y entonces un sistema puede llegar a modificarse no solo por el tiempo, sino también por diferentes grupos de hablantes en un mismo contexto temporal. Entonces, esto varía mucho, y eso es básicamente lo que nosotros los que hacemos descripción lingüística hacemos. Tratamos de entender cómo funciona el sistema y ver las reglas de funcionamiento. Y eso no necesariamente va ligado a, digamos, un trabajo más social que tiene que ver con como porque, bueno, desde una perspectiva sociolingüística quizá, pero en sí como sistema no es necesariamente ligado a un trabajo mucho más social, sino ya como el resultado de esa descripción puede que este trabajo entonces ya sirva o tenga esta función social. Este, bien, creo que me llegó un mensaje, no, lo corroboro. Ok, creo que no es para mí. Ok, entonces, em, es básicamente entonces la diferencia entre documentación y descripción son estas dos. La documentación de recolectar el dato, de procesarlo, de glosarlo, transcribirlo y ponerlo en un sitio para su preservación. Nosotros, los que hacemos descripción, vamos y tomamos esos datos o vamos y colectamos nuestros propios datos, y de ahí tratamos de hacer la descripción del sistema lingüístico. Ahora, ¿qué hacer para documentar y describir? Bueno, básicamente necesitamos una lengua, ¿verdad? Necesitamos una lengua para poder documentar y describir. ¿Qué lengua vamos a describir o documentar? Pues eso varía dependiendo de las razones que uno tenga. En mi caso, yo llegué al mocho básicamente por influencia de Nora, pero también porque en algún momento yo traté de escribir un paper, un artículo sobre mocho, y justamente Nora fue la que me dijo, o sea, tú no puedes publicar algo si no has ido con los hablantes, si no has visto cómo habla en realidad la gente. Entonces, ahí fue como yo empecé a trabajar con Mocho. En realidad, nunca había pensado trabajar con Mocho. Yo en ese momento estaba trabajando sintaxis y semántica sobre el celtal, mi lengua, pero debido a esto llegué al Mocho, llegué a la zona, y desde entonces, desde el 2015, hemos estado trabajando sobre todo con la comunidad de hablantes de Motocincla. Ahora les voy a mostrar en un minuto que hay dos variantes de esta lengua y que también el número de hablantes varía mucho. Bien, después se procede a la grabación de datos lingüísticos. Veáis cómo se hace esto. Les mostraré un poco lo que he hecho yo. Después hay un procesamiento de datos, digitalización, transcripción, glose, etcétera. Análisis de datos, estrategias de licitación. O sea, uno tiene que saber cómo de estos pasos para poder llegar, digamos, a la descripción. Y también para poder hacer esto, obviamente necesitamos escribir proyectos o tener fondos. Si uno tiene dinero suficiente, no necesita escribir proyectos, ¿verdad? Pero si no, pues desafortunadamente sí los tenemos que hacer. Tenemos que escribir proyectos y, bueno, tomar en cuenta consideraciones éticas al momento, no solo de ir al lugar para trabajar con la lengua, sino también en el proceso de documentación y también como en el proceso de escritura de proyectos y de utilización de datos. Y obviamente quienes consideramos que conocer la lengua es
pues conocer el contexto donde se habla, ¿verdad? Los vínculos con la naturaleza, con el área que rodea la lengua, es importante. Entonces, tratamos de vivir o pasar al menos temporadas en estos lugares. Y demás, ¿verdad? Pero estas son como las consideraciones más generales. Bien, las lenguas mayas, me voy a ir rápidamente en esta parte, no voy a pararme mucho, pero básicamente hay alrededor de 31 lenguas mayas, dependiendo de quién, de qué clasificación sigamos. El mochó pertenece a la rama occidental, es una rama grande que tiene dos subramas, que es esta, el anjovalano y el cholano, y el mochoy pertenece a esta rama anjovalana y como ya dije, tiene dos variantes conocidas como motocintleco y tuzanteco. Bien, esta es como un poco el área maya, donde se hablan todas las lenguas mayas, ¿verdad? Que va desde México hasta Guatemala, pasando por, bueno, en parte de El Salvador y Honduras. Bueno, no en todos lados se habla ahora, pero era como la región maya originalmente. Ahora, la documentación del Mocho. Aquí justo esto yo lo he titulado Una mirada al corazón maya moderno, porque al final les voy a mostrar como la importancia, por qué la importancia de entender conceptos ligados a la vida social, pero también a la cuestión histórica de todos los procesos de contacto que han habido en el mundo. Bien. Esta, de nuevo, aquí voy a hablarles básicamente de Motocintla y de Tuzantán. Son dos municipalidades en el estado de Chiapas que se encuentran justo aquí en el borde entre Guatemala y México. Son dos municipios que también se llaman, bueno, Motocintla es el municipio y la ciudad o el pueblo donde se habla la lengua también se llama Motocintla de Mendoza. Tuzantán igual es el municipio, pero también el pueblo donde se habla la lengua también se llama Tuzantán. En Motocintla, en 2018 hicimos un censo con don Teodoso, pasamos de casa en casa preguntando quién hablaba mocho y encontramos alrededor de 46 hablantes fluidos en el 2018. Actualmente no tenemos a ciencia cierta el número porque debido a COVID seguro varios ya murieron y entre ellas doña Felipa. Entonces el número seguro ha reducido. En Tuzantán en el 2018 habían 4 hablantes y actualmente existen, hasta donde he sabido en los últimos días, es que quedan 2 hablantes únicamente. Entonces, pues es más urgente de lo que creemos, ¿verdad? Porque se va volando. La creación y preservación. Entonces, lo que hemos un poco hecho es que yo originalmente comencé a trabajar en Motocintla. Motocintla es un pueblo que está entre los cerros, rodeado de cerros y anclado en estos cerros de Niquibil, del Mozotal, etcétera, que ven ahí, y es pues un pueblo que tiene alrededor de 20,000 habitantes. Es un pueblo ya grande y en ese pueblo cohabitan pues estos 40 y tantos hablantes de esta lengua. Entonces, básicamente lo que he hecho es tratar de ir a las fiestas locales, ¿verdad? Tienen una casa mocho, que es donde organizan las fiestas patronales y de San Francisco de Asís, que es la fiesta principal. Entonces he tratado como de grabar los eventos, las actividades que hacen, que como ven, las actividades en estas fiestas ya no se hacen en la lengua porque pues los viejitos que lo practicaban ya no básicamente rezan, ya no dan sus sermones, sus ceremonias en mocho, ahora se dan en español, pero las actividades como es la comida, como es la elaboración del puzunje, que es como un atol tradicional, sí lo siguen conservando. Entonces, eso es lo que uno trata de documentar, ¿verdad? Tratando de preguntarle a las personas si sí o saben cómo se llama, cómo el proceso en la lengua. Y esta señora que está aquí, dorando la harina para el puzonque, se llama Doña Eva, y Doña Eva era hablante fluida de mocho, nativa, y entonces ella justo era la que se encargaba de explicarme, por ejemplo, el proceso y las formas de cómo elaborar estos tamales, comida y bebidas tradicionales. También pues he hecho una de las cosas que me parece muy importante, que
Don Flaviano ha sido un chamán que aprendió a curar y a rezar desde que era niño con su abuelo, pero lo dejó de hacer en una edad pues como de adolescente, porque justamente sus papás le dijeron que ya no lo hiciera, que mejor lo hiciera en español, porque entonces si no iba a perder clientes. Lo dejó de hacer. En el 2015, cuando yo llegué, en una plática salió que sí se acordaba, que sí sabía cómo rezar todos los rituales, etcétera. Y entonces yo justamente en una charla le dije, yo necesito una limpia, y él me dijo, pues yo te la hago, y te la hago en Mocho es más, y si quieres, grábala. Entonces, Don Flaviano, desde el 2015, empezó de nuevo a rezar en Mochó y a hacer sus procesos, sus rituales de curación en Mochó, y pues muy orgulloso, después siguió haciéndolo. Desafortunadamente ahora pues ya no ve, ya está pues viejito, entonces pues ya lo hace menos, pero aún lo sigue haciendo. Entonces esa es otra cosa que hay que resaltar, porque ya lo habían dejado de hacer. La danza del moro, de nuevo, estas son actividades. La mayoría de los que bailan aquí ya son descendientes mochos, pero no hablan la lengua. Entonces, de nuevo, las actividades que tienen que ver con prácticas tradicionales. Y claro, he trabajado directamente uno a uno con los hablantes, con narrativas, con historias, etcétera, biografías, y muchas cosas más. Entonces, aquí podemos observar, trabajando con doña Felipa y con don Flaviano, pero pues además también hay conversaciones en donde pues pueden salir cualquier tipo de temas, sugerencias, y ellos mismos se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, es también algo padre ver que ellos, en estas conversaciones, pueden sugerir temas o cosas que a ellos les interesa para poder grabar, hablar, etcétera. Y claro, dentro de esta comunidad de mochos hay pocos que escriben y leen mocho, o leen y escriben en español. Muy poca gente fue a la escuela. Don Teodoso, por ejemplo, nunca fue a la escuela, pero él aprendió de su propia gana, de ser autodidacta, y ahora él es justamente el instructor de mocho que hay en Motocintla. Entonces, en el tiempo que yo paso en Motocintla, trabajamos juntos, yo le enseño de lo que sé de la gramática, y pues obviamente él me ayuda también para escribir la gramática que estoy escribiendo actualmente. Entonces, eso ha sido un trabajo recíproco y colaborativo, y de nuevo ofrecemos talleres en donde yo, cuando puedo y cuando estoy en Motocintla, le ayudo y trabajamos juntos, y cuando no, pues entonces a él le toca dar el taller permanentemente en Motocintla. Y también pues hemos dado charlas a él, pues para concientizar a la gente, para hacerles ver la importancia que tienen, ¿verdad? Esta lengua. Y una cosa que también tenemos que decir es que estos jóvenes que ven en pantalla son jóvenes que originalmente tenían la beca de Construyendo el Futuro, ¿no? El Jóvenes Construyendo el Futuro. Y entonces lo que hicimos fue que pactar con la Casa de la Cultura y decirle: los muchachos, en vez de venir y limpiar baños, limpiar mesas, ¿por qué no mejor toman clases de mocho? Y así ambos salimos aprovechados. Y entonces les preguntamos a los chavos si querían, y la mayoría dijo que sí. Entonces se dio un taller pues por varios meses a estos jóvenes. Y entonces hemos tratado no solo de reclutar gente para que venga a aprender la lengua con nosotros en estas clases de la Casa de la Cultura, sino además también tratar de crear coyunturas para poder implementar estas enseñanzas con los jóvenes y en diferentes escuelas. Ahora mismo, don Teodoso da clases en una escuela primaria toda la mañana, todos los días. Entonces, está haciendo un trabajo muy productivo ahora. El otro lugar donde se habla una variante de esta lengua es Tuzantán. Aquí a la lengua se les llama Tuzanteco. em,
Y de nuevo, ¿qué hacemos? Pues crear un equipo de documentación, tratar de jalar gente que quiera, que quiera y que pueda documentar, pero también que participe activamente. Y de los hablantes que tenía, que habían, están estos señores que están en la foto. El señor de su lado de la pantalla de izquierdo es don Julio y él, pues él es el que habla todavía tuzanteco y vive en Tuzantán. Y los dos de la foto de donde están tres personas, don Elpidio y don Juan, pues ya fallecieron y Matías era un estudiante que también me apoyaba en su momento y que también empezó ahí a transcribir y aprender tuzanteco. Y de lo que documentamos o lo que pudimos documentar en estos años es, pues, tienen que ver con cosas que van desde la fauna igual, desde rituales, ceremonias, comidas y narrativas, obviamente. Entonces hemos tratado de nuevo, tratar de documentar un poco de todo o lo que más se pueda para poder tener una diversidad de textos. Bueno, ellos son don Juanito y don Elpidio de nuevo, que desafortunadamente ya fallecieron. En el 2015, cuando yo comencé a trabajar con ellos, don Juanito y don Elpidio hicieron un comentario de que su lengua no se podía escribir. Entonces creamos la idea de poder juntar a los hablantes, a los que todavía permanecían y vivían ahí en Tuzantán o alrededores, para poder enseñar justamente que sí se podía escribir la lengua. Y entonces empezamos a dar un taller con hablantes y se sumaron después algunos niños, algunos jóvenes y fue al final un taller muy exitoso igual. Em, Bien, entonces, una vez que recolectamos los datos, juntamos todos los datos, ¿verdad? Tenemos que saber un poco de tecnología, tenemos que ver en qué calidad de audio, en qué formato de audio, en qué formato de video, qué tipo de video, etcétera. Entonces, tenemos que informarnos un poco acerca de qué tipo de formatos son los que nos van a dar mejor calidad tanto para el video, audio y textos, ¿verdad? O imágenes si hay fotografías incluidas. Y después, pues igual de nuevo, si ya una vez transcrito, una vez teniendo las glosas, tenemos de nuevo que ver en qué tipo de formatos tenemos que dejar o a qué formatos tenemos que pasar los archivos. No me voy a parar mucho en esto porque son cosas muy técnicas que necesitaría más tiempo para la explicación, pero por ejemplo aquí si quieren pueden ir a ver, por ejemplo, la colección esta de las que les estoy hablando, están en el archivo de Endangered Language Archive, que es que era del SOAS, actualmente está hospedado en Alemania. Entonces, ahí pueden ver, digamos, como con más detalle lo que hemos hecho. Y bueno, la anotación, la transcripción, la traducción, de nuevo, se hacen como en diferentes programas. Eh, por ejemplo, la anotación, la transcripción se hace desde el programa ELAN, ¿verdad? Que es lo más utilizado dentro de los proyectos de documentación y la traducción, pues la mayoría lo hace igual en ELAN y pueden hacer desgloses en Toolbox o lo que era Toolbox, ahora actualmente Flex o también Prats si necesitan hacer como algún tipo de análisis más acústico, fonológico, fonético. Y después, obviamente, lo que se hace es buscar un archivo digital, ¿verdad? Un repositorio donde se pueda guardar esta información. Recuerden que tener los archivos en nuestros discos duros no siempre es confiable. Una, por el tiempo y dos, porque puede pasar cualquier accidente y pueden desaparecer los datos. En cambio, si pensamos como en esta idea de documentación lingüística, justo como lo propone Woodbury, es que el objetivo final es preservar estos datos a largo término, a término largo, ¿verdad? Entonces, uno tiene que buscar como los archivos digitales donde pueda uno tener estos datos resguardados y con seguridad. Y bueno, algo que es importante también es que cada archivo que nosotros grabemos, cada
archivo que al que nosotros le pongamos grabar, ¿verdad? Con nuestra cámara de video, nuestra grabadora de audio, tenemos que tener el consentimiento. Esto es algo que desafortunadamente no se da en todos los lugares y muchos de nosotros que hace investigación lingüística, que hace grabaciones de personas hablando, no nos damos a la tarea de tener el consentimiento de las personas para poder nosotros utilizar esos datos. Y esto es muy importante porque, de nuevo, tiene que ver con cuestiones de ética, tiene que ver con cuestiones de posicionamiento y de quiénes somos como investigadores. Es algo que, de nuevo, yo he hablado ya de esto en muchas ocasiones y bueno, puedo hablar de esto si necesitan en la sesión de preguntas y respuestas, pero creo que es algo muy importante porque, de nuevo, a uno no le gusta, ¿verdad? Que le vayan tomando fotos en la calle y poniéndolas en las redes sociales o ese tipo de cosas. Pero ahí lo que vemos es, en efecto, es una asimetría en el uso de esta información dependiendo de dónde venga. Entonces, esto es muy importante. Y de nuevo, una vez archivado, ¿qué hacemos? Pues de nuevo tenemos que pensar en cómo vamos a darle difusión a estos archivos, ¿verdad? No solo se trata de venir, grabar, archivar y bye. La idea es que tanto la comunidad como los lingüistas o como cualquier gente interesada en utilizar estos datos tenga esa posibilidad. Entonces, uno tiene que ver primero la accesibilidad. ¿A qué audiencia quiero llegar con estos datos? Si mi audiencia es solo lingüistas, entonces a lo mejor necesito un archivo que tenga, al que le dé acceso a los lingüistas, pero si lo que quiero es a lo mejor llegar como a más gente, entonces tengo que pensar, por ejemplo, en qué lengua usan en el archivo, cuál es la plataforma del archivo, es una plataforma, es una lengua accesible, etcétera. Y en base a eso yo voy a poder, digamos, compartir mis datos no desde mi computadora, pero sí desde un archivo digital. Por ejemplo, AILA, que es el archivo de lenguas indígenas de Latinoamérica, es uno de los archivos lingüísticos más buscados para gente que trabaja en América, justamente porque eh, tiene interfaces en español, en inglés y ahora en portugués. Entonces, gente, por ejemplo, de Brasil, que gente indígena que trabaja allá o que quiere archivar sus datos en AILA, puede trabajar desde la interfaz en portugués sin ningún problema. En cambio, hay otros archivos, como es justamente este de ELAR o Paradisec, que no tienen como estas interfaces en otras lenguas. Y eso obviamente dificulta el trabajo, no solo para el lingüista o para la persona que esté archivando, sino para la accesibilidad que tenga la gente de las comunidades. Entonces también esto hay que pensarlo como cuando uno pretenda como buscar un archivo para guardar sus datos. Y después también hablar y hay que poner en alguna sección alguna forma de referencia a estos datos. Siempre hay que citar y atribuir los datos a la persona que colectó los datos, que creó los datos, pero también a los hablantes, ¿sí? Entonces, en algún momento nosotros, bueno, yo cuando era estudiante de doctorado en la Universidad de Texas en Austin, en un taller justamente sobre citación y atribución en lingüística, sugería que nosotros como estudiantes, los que hacíamos documentación lingüística, que eso se validara como incluso una publicación. ¿Por qué? Porque crear un proyecto de documentación lingüística, transcribir, glosar, etcétera, todo el trabajo que conlleva es realmente mucho. Entonces, al final, en algunas instituciones se considera que tener un proyecto de documentación lingüística así con estos pasos equivale a una publicación. En otras instituciones, desafortunadamente, pues todavía no se toma como tal, pero bueno, hay que ir trabajando y de nuevo tratar de ser más inclusivos en estas formas de trabajo porque es demasiado trabajo. Bien, ahora, reciprocidad. Cuando yo decía que hay que
comenzar a diseminar desde el proceso en el que llegamos, pues en efecto, lo que ya mencionaba, por ejemplo, en el taller de Tuzanteco, yo mismo no estaba seguro de cuáles eran los fonemas, ¿verdad? Y entonces, en un trabajo colaborativo que se dio en este taller, justamente empezamos a definir cuál era, ¿verdad?, el sistema fonológico de la lengua. Y entre todos, entre los hablantes y los presentes, empezamos justo a armar lo que llaman ellos el alfabeto, ¿no? Para poder también un poco escribir la lengua y así. Entonces, fue muy interesante como entre todos ir como dando palabras, pares mínimos, etcétera, porque pues es una cosa que uno como no hablante, pues puede crear pares mínimos, pero en el momento en el que alguien me da una palabra, es porque sabe que ya se parece esta palabra a otra y que hay un sonidito que cambia y que, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, la conciencia metalingüística de las personas a veces, de nuevo, es algo que no se valora, pero que en efecto es mucho más de lo que nos dan. Y incluso muchas veces nos dan hasta análisis ya elaborados, ¿verdad? Porque, pues eso, que ellos hablan la lengua, tienen esta habilidad de analizar y de dar pares mínimos o dar ejemplos o contraejemplos de lo que dicen. Y bueno, la otra parte es que uno entrena estudiantes, de nuevo ahí aparece Matías al fondo, y Chelo, que son estudiantes que en su momento estaban siendo entrenados para hacer documentación, pero también aprender y llevar a cabo proyectos de documentación por sí mismos. Y aquí, bueno, de nuevo, les decía desde un inicio, un trabajo colaborativo en realidad implica mucho trabajo porque, por ejemplo, estas señoras que ven en pantalla, un día trabajando con Don Elpidio, que está al fondo en una de estas fotos, em, me decían, pero es que usted solo viene a trabajar con nuestro papá, ¿y por qué entonces no nos enseña un poco de lo que va aprendiendo? Y yo les dije, claro, vengan, y armamos de nuevo un taller de Tuzanteco, esto es en Estación Tuzantán, y con niños y señoras, bueno, hay la señora más grande de este grupo, era semihablante y después de 2 semanas de estar practicando, de nuevo como que empezó a agarrar, a tener un poco más de fluidez acerca de su lengua y estuvimos practicándolo todos los días durante el tiempo que estuve ahí y ese tipo de cosas. De nuevo, es un trabajo que a lo mejor como lingüista a mí no me incumbe, a mí no necesito como estar perdiendo mi tiempo 2 horas con esta gente, ¿verdad? Pero de nuevo, desde la posicionalidad, desde lo que uno hace y pensando en su gente que puede también correr la misma, digamos, por la misma situación en algún momento, pues obviamente entiende por estas situaciones. Y entonces eso es lo que hemos hecho. Bueno, este es solo un poco. Y de nuevo, o sea, pensar éticamente en lo que estamos haciendo, no solo desde cómo vamos a diseminar el dato, sino desde el proceso en el que llegamos al pueblo, ¿no? Aquí, por ejemplo, Karen Rice dice, por ejemplo, que no hay no hay un solo modelo de ética que pueda abarcar como todos estos contextos en donde interactuamos cuando hacemos trabajo lingüístico. Y eso es muy importante. Y bueno, la diseminación tiene que ser, como ya decía, no solo académica, sino también social. Entonces, en cuanto a diseminación académica, pues producimos tesis, producimos artículos, diccionarios, etcétera, pero también debemos de colaborar para que contextualmente la gente tenga conciencia de la importancia de esta lengua y de su gente, ¿verdad? Y para ello, por ejemplo, en Motocintla hemos organizado campamentos de verano que han sido muy productivos y que han venido gente de otros lados para colaborar con nosotros. Y bueno, la gente actualmente en Motocintla tiene otra forma de ver la lengua, no solo como una lengua de los indios, como se les decía antes, pero ahora ya como que han empezado a tener conciencia de la importancia que tiene esta lengua en este pueblo. Y como ven, hemos hecho eventos públicos, eventos donde hay
hablantes, descendientes mochot, pero también no hablantes que llegan y quieren aprender la lengua. Entonces, esto ha dado buenos resultados. Hay niños que pues ya están de nuevo aprendiendo la lengua y que van cada vez más fluidos en su aprendizaje. Ahora, aquí, éticamente también hay que hacer como una diseminación académica, pues que tenga un poco de sentido común, ¿verdad? Digamos, no es nada del otro mundo. Y con esto quiero decir que muchas veces, de nuevo, tomamos el dato y lo analizamos y sin necesariamente ver como los vínculos sociales o culturales que hay como de ciertas palabras. Entonces, y aquí justamente el título de esta charla tiene que ver con corazón, ¿no? Aquí voy a mostrarles dos ejemplitos, ya no voy a tomar mucho tiempo, pero aquí quiero mostrarles una palabra que justo yo la escuché por primera vez utilizada en estos rezos que don Flaviano me hizo cuando yo llegué, cuando le dije que me quería curar. Él justamente empezó a rezar y yo escuchaba mucho la palabra cool, cool. Y yo decía, pero ¿a qué se refiere cool, no? Entonces, después de grabar, ¿verdad? Con video y audio, empecé a hacer la transcripción y entonces, en efecto, en todo el texto ceremonial de curación y demás, no solo en estos, sino en otros, aparecía recurrentemente la palabra cool. Y entonces, cuando yo hablaba con don Flaviano para que me diera la traducción de las frases, justamente me daba traducciones muy libres que no reflejaban, ¿verdad?, el uso de estas formas. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo en 1A que es si, cool, si, walma, iwa, que esté fresco su alma, tata Dios, ¿no? Y aquí lo que está diciendo, si nos vamos a las glosas, al análisis de palabra por palabra, si vemos que está fresco, determinante, ¿verdad? Y acul, y luego tenemos tu estómago, literalmente es lo que significa. De nuevo, fresco, y después viene tu alma, mi padre, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿por qué usan cool y por qué usan alma, ¿no? O sea, ¿qué hay ahí? Y si nos vamos a más ejemplos, encontramos otros ejemplos, por ejemplo en este, que dice, ya mocho maquichawi, ya mocho ame, porque no llegué, porque no me invitaron, ¿verdad? Pero luego en B, por ejemplo, tenemos, pero hi a shtikul, pero estás en mi corazón, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, pero aquí ¿por qué traducen estómago? Perdón, ¿por qué estómago está traducido como corazón? Y yo le decía a don Flaviano, pero ¿por qué no traduzco pero estás en mi estómago? Y él me decía, no, porque una persona no puede estar en nuestro estómago. Y yo le decía, pero ¿eso quién lo dice? Y me dice, pues la religión, o sea, tienes que estar en nuestro corazón, ¿no? Siguiendo un poco la idea del corazón de María. Eso fue lo que me dijo don Flaviano y entonces yo me quedé como que, ok, a ver qué pasa aquí, aquí hay algo raro, ¿no? Entonces, obviamente, cool se refiere al estómago, a las vísceras, a todo lo que está contenido dentro del estómago. Y en efecto, si vamos a buscar, por ejemplo, en un diccionario de Kaufman, que fue y él citó palabras en 1967, aquí vemos que cool sin glotal tiene que ver con cuestiones de sagrado, con cuestiones de bautizar, con cuestiones de iglesia, ¿verdad? Pero si nos vamos a la forma de cool con glotal, ahí justo él lo traduce como barriga, ¿no? Y ahí de adentro y de ahí se derivan otras formas que tienen que ver con emoción, con enojado, bravo, tener hambre, etcétera. Y entonces lo que pasa es que el corazón o cool, ¿verdad? Lo que pasa es que cool aquí es un concepto que en efecto refiere a barriga, ¿verdad? Y que de ahí derivaron todas estas formas para iglesia, para para bendecir, etcétera. ¿Por qué? Porque barriga, y como ya lo dice Gabriel Burdin en su libro de Las emociones entre los mayas, es que el centro de las emociones en maya yucateco clásico no era el corazón, eran las vísceras. Y si
vemos la palabra que tiene el maya yucateco contemporáneo, que es Puxical, en realidad Puxical viene, Puc, que es como a pestilencia, Ic, que es el aire, Ical es como su aire, entonces básicamente es como el lugar donde está el aire, el aire apestoso, ¿no? Una cosa así se traduce. Y eso entonces, en efecto, da pie a que lo que estamos viendo como cool en esta lengua no es en realidad una cosa como tan simple, pero sí podemos ver como el desarrollo de cómo llegó a formar el sentido que tiene ahora. Alma, obviamente, viene de alma, del español, y eso ahora toma o pasa a ser el corazón físico, literalmente, el órgano, y luego cool retoma, no retoma, más bien se queda en esta posición de disparar emociones donde todas las emociones se concentran y se traduce como corazón, pero no como corazón físico, sino como corazón espiritualmente. Entonces, si uno se refiere al corazón como el órgano, como el objeto, el órgano que tenemos, ese no lo vamos a referir como alma o como cool, sino como all. ¿Sí? Que era el que, digamos, o lo que también se conoce como centro. Entonces, en una frase como esta que tenemos, que esta frase es el inicio de un rezo, Sigweakul, Sigweawalma, Iwa, es que Sigweakul tengo que hacer referencia al estómago porque es el órgano que me produce estas emociones, ¿verdad? De sagrado, de espiritualidad, de bueno, de malo, lo que sea, y luego Sika o alma. Tengo que hacer referencia a esta alma que es como el corazón de algún modo también espiritual, pero ya ahora relacionado al órgano directamente. Entonces, como que hay un conecte entre lo que era estómago originalmente y lo que es ahora corazón, para decir que entre estos dos creamos como todo el centro de las emociones. Entonces, ese tipo de cosas, de nuevo, uno no lo sabe si no tiene como esta variedad de textos, como esta variedad de discursos. Y obviamente lo que vamos a ver es que en las traducciones como diccionarios y así, que a veces no necesariamente tomamos en cuenta estos contextos de la lengua o de los discursos, entonces vamos como, digamos, no vamos incluyendo como toda la información necesaria, que de nuevo, un diccionario, hacer lexicografía en una lengua es un enorme trabajo y que requiere de mucho tiempo, pero bueno, es también una forma como para ir pensando en que las cosas como las vemos desde el español, por ejemplo, no necesariamente tienen que ser así en estas otras lenguas a las que llegamos. Entonces, por ahí, de nuevo, hay que tener cuidado y ver en efecto qué es lo que está pasando como en el uso de estas palabras dentro de estos contextos. Y bueno, sería todo de mi parte. Awak anike, ukalawalik, gracias y thank you. Muchas gracias, te agradecemos al doctor Jaime Pérez por la sesión Documentación y Descripción del Mocho, una mirada al corazón maya moderno. Ahorita vamos a abrir una sesión de preguntas y comentarios. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Bueno, primero, Toño, adelante. Perdón, Adrián. Jaime, un gusto volver a verte y escucharte. Gracias, Agradecerte señor. tu trabajo, tu esfuerzo para quienes nos dedicamos a esto alguna vez y lo tuvimos que dejar. Eh, Dado que tu plática versó básicamente sobre los fundamentos de la documentación y todo lo concerniente a ella, me gustaría preguntarte tu opinión sobre algo que los lingüistas negamos o rechazamos hacer, es decir, la etnografía. Por lo general no hacemos etnografía, no buscamos en archivos, no nos documentamos en la historia. Y esto te lo pregunto por dos razones. Una, vi que estabas trabajando en el cuarto, bueno, en la sala de Don Odilio, en la Estación Tuzantán. Ujú. Y yo recuerdo que Don Odilio, atrás de su sillón,
tenía la foto de sus papás, todavía con cortes guatemaltecos. De hecho, su mamá tenía el torso desnudo, si no mal recuerdo en la foto. Yo le pregunté en alguna ocasión y me dijo, pues es que sí, somos guatemaltecos. Entonces, en este sentido, de repente en toda la región serrana y en esta parte del Soconusco, cuesta trabajo obtener información sobre historias de origen, historias de fundación. Lo mismo me pasó en Mazapa de Madero, porque pues, todo el tiempo se están refiriendo como guatemaltecos. Entonces, en este sentido, es importante la historia y respecto a la etnografía, digo, yo nunca pensé, nunca me imaginé, por desgracia, por una idea muy corta, muy tonta que tuve yo en algún momento, que don Teodosio tuviera el interés por transmitir su lengua en clases, porque él fue hasta cierto punto donde yo logré captar despreciado, porque él era de otra religión y los Mochó, tú sabes bien, se definen como sanfranciscanos, o sea, son católicos y lo que no sea católico, pues no es Mochó puro. Entonces, en ese sentido, tu comentario respecto a la importancia de la etnografía y de la búsqueda histórica para completar y entender este tipo de trabajos de documentación, como tú bien lo has explicado y bien lo has hecho en tu trabajo. Muchas gracias, Jaime. Un gusto. Sí, gracias, Toño. Muy buena pregunta y definitivamente concuerdo contigo de que, pues, bueno, primero la pregunta de por qué los lingüistas no hacemos etnografía. Eh, yo estoy tratando de hacerla, para serte honesto. A lo mejor, bueno, pasé 2 años en Motocintla justamente tratando de entender el contexto social, histórico y un poco eh, conocer a cada persona y eso me ayudó como a entender muchas cosas que no se habían dicho de los mochos. Y una de ellas, por ejemplo, es que eh, los mochos, bueno, el origen de los mochos, de dónde vienen, ¿no? Y como tú sabes, pues hay un mito de que vienen de Tuzantán o de la región de Tuzantán y los se fueron bajando por toda la sierra, se fue subiendo por toda la sierra más bien, y en fin, pero ¿por qué no hacemos etnografía? Es una cosa que yo creo que es un error. La verdad es que yo, de nuevo, no he escrito, desafortunadamente, o sea, pero tengo mucha información respecto a esto. Y esto es justamente de lo que también con don Teodoso hemos indagado. Y otra de las cosas que también bueno, que logré, digamos, cuando llegué a Motocintla es que, como tú dices, la gente estaba muy dividida. La gente, si no eras de la misma religión, te rechazaban. Si no eras del mismo partido político, te rechazaban. O sea, habían muchas cosas por las que la gente, los pocos hablantes de Mocho, estaban divididos. Y una ocasión, yo hablando con don Teodoso, justo pues las primeras veces, pues yo no llegué a preguntarle qué religión era, ni así ni asá, pero le dije, le dije que me acompañara a la casa Mocho para hablar pues con los priostes o los señores que hacen los rituales allá. Y me dijo, no, es que yo no puedo ir a esa casa. Y yo le dije, ¿por qué? Pues me dijo, no, porque soy justamente lo que dijiste, ¿no? Que soy de otra religión. Y yo le dije, pero es que no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de la lengua. Y entonces él, o sea, como que igual hay que tener cuidado, es cierto, yo pude haber causado como un problema aquí, pero en ese momento justamente, o sea, don Teoso me acompañó, llegamos a la casa Mocho y pues llegamos y hablamos con los priostes, dijimos que íbamos a trabajar la lengua y que estábamos ahí por la lengua y punto, que nada de religión y nada de otras diferencias. Y eso como que dijo, bueno, ok, no quiere saber de religión, pues hablemos, ¿no? Entonces, eso además hizo como que, o sea, este grupo de gentes con los que trabajé, de nuevo, pertenecían a otro partido, pertenecían a otro grupo, etcétera, y como que estas asperezas se fueron también limando, y esto no solo se dio, digamos, porque yo iba a sus casas, sino además como que dentro de los eventos que organizamos, yo los traía y yo les decía, aquí no se va a hablar de religión, de partidos, de nada, se va a hablar la lengua. Hablen del cielo, hablen de lo que quieran, pero menos de estos dos temas.
Y eso, en efecto, recuerdo el primer día que hicimos un campamento, la primera vez, doña Catalina, que Toño, tú me has mencionado a doña Cata, que ya falleció, doña Cata dijo, si va a ir fulano, fulano, fulano de tal, yo no voy porque yo con ellos estoy peleada. Y entonces yo le dije, pero doña Cata, o sea, vamos a ir a convivir, a platicar. Y yo pensé, pues ella quedó que no iba a ir porque iba a ir fulano. Y al final ese campamento duró una semana y al segundo día doña Cata estaba ahí. Llegó a ver qué estábamos haciendo y después dijo, ah, pues sí, ya me di cuenta que están haciendo cosas de la lengua, entonces sí, me uno. Y entonces empezamos como a incluir más gente así. Y sí, en efecto es un problema esto, bueno, fue un problema, ahora pues ya con menos hablantes, ya no es tanto un problema, ahora los problemas son más de tipo físico, de otro tipo, ¿no? Pero bueno. Y eso, no sé si conteste a tu pregunta, pero en efecto, o sea, el hacer etnografía no nos da la información necesaria a veces para poder hacer un análisis sobre todo como este tipo de análisis, que tiene que ver más con la cuestión cultural y cosmovisión y formas de ver y de sentir el mundo, ¿verdad? Gracias. Rubén escribió un comentario o pregunta. ¿Lo, lo quieres leer, Rubén, o lo leo? Ay, si quieres lo leo, es que estoy en el celular y me siento un poquito así torpe. Pero no, bueno, Jaime, muchísimas gracias. Siempre es un gusto escucharte, saber de este proyecto en el que ya llevas muchos años y pues que finalmente se convierte en la vanguardia para la documentación y el rescate de esta lengua, que pues sí, está en riesgo, ¿verdad? Y yo, me dio también mucho gusto ver que haces esta distinción entre motocintleco y tuzanteco, ¿no? Eh, y pues la primera pregunta sería si nos puedes dar algún ejemplo o qué has encontrado como un rasgo diferencial entre estas dos variantes. Y Ujú. la segunda pregunta, si has hallado alguna influencia del MAM, alguna vez revisando las marcas personales, sobre todo las proformas interrogativas, encontramos ahí unos críticos con el doctor Otto hace muchos años, este, que él decía que eran influencia del MAM. Y pues nada, felicitarte como siempre y pues sí, es un placer siempre oírte. Gracias, Rubén. Muchas gracias por tu pregunta. Y pues sí, eh, bueno, hay varias preguntas, ¿no? Bueno, la diferencia entre Tuzanteco y Motocintleco, en realidad, o sea, como lengua, es una. O sea, no hay inteligibilidad suficiente para considerarlas una sola lengua. Cuando yo empecé a trabajar en Motocintla, fui cuando recién, de hecho, Otto, el difunto Otto, fue justamente el que me dio el contacto de don Odilio Marroquín de Tuzantán, y originalmente yo llegué a trabajar con él y después pues ya fui ampliando como el grupo de hablantes. Pero eh, cuando yo llegué a Tuzantán, justamente los hablantes decían que hablaban mam primero, ¿no? Varios no no don Odilio, don Juan, eh, don Julio y otras personas con las que trabajé, cuando yo llegué a sus casas preguntando por hablantes de Tuzanteco, primero preguntaba por hablantes de Mocho y entonces eso como que no les caía el 20. Entonces empecé a preguntar por hablantes de Tuzanteco y ellos me respondían, no, pues es que aquí el Tuzanteco ya no se habla, lo que nosotros hablamos es mam. Y yo decía, bueno, pues a ver, díganme unas frases, ¿no? De X, ¿no? Y les preguntaba como frases y ya yo decía, pero es que esto es Mocho, o sea, es muy similar al lo que se habla en Motocincla. Yo la verdad es que no tenía ni idea cómo hablaban en Tuzantán. Entonces, em, cuando yo les dije, no, pues es que esta lengua se parece a la que hablan en Motocintla, ellos negaban y renegaban que hablaban la misma lengua. Entonces lo que hice un día fue traer a don Teodoso de Motocintla, le dije, acompáñeme, vamos a ver a unos hablantes de Tuzantán y para que converse con ellos. Y él me dijo, pero si ellos hablan otra lengua, no hablan la misma lengua que yo. Y yo le dije, pues para eso vamos a ir, para que vea usted qué lengua hablan. Y entonces, llegando, empezó el cuchicheo y se fueron. Entonces, después de esa charla, que duró como 2 horas, les volví a preguntar, ¿están seguros que no hablan la misma lengua?
Y pues ya se rieron, ¿no? Dijeron, no, pues sí, ellos hablan como cantaditos, estos hablan como muy enojados y empezaron como a dar sus propias diferencias. Entonces, ahí contesto a tu segunda pregunta, es de que, bueno, después de eso ya aceptaron que hablaban tuzanteco, no motocintleco, que hablaban tuzanteco. Por respeto a ellos es que yo sigo haciendo la diferencia entre tuzanteco y motocintleco, porque al final sí dijeron que hablan la misma lengua, pero que no hablan exactamente la misma lengua. Entonces ellos se querían como seguir autoidentificando como tuzantecos. Y yo dije, perfecto, no hay problema, pero como lengua en sí es un sistema, es uno solo. Las diferencias, una de las diferencias que hay entre tuzanteco y motocintleco es el tono. En tuzantán no hay tono, en tuzantán hay glotal. Entonces es muy marcado y es por eso que dicen que unos hablan cantado y los otros bien golpeado. Porque, por ejemplo, para decir, por ejemplo, cool, ¿no? Bueno, cool es una palabra que sí se conserva en ambas, pero por ejemplo, mi'im para decir mamá, mi'im es en Tuzanteco y en Motocintla es mi'im, ¿no? Entonces ellos, el sonido de la glotal, dicen que hablan como enojados, más golpeado. Y en fin, entonces este tipo de diferencias es como lo muy marcado. Y de ahí si te vas como a la morfología, a la sintaxis, hay ciertas diferencias, pero que no llegan a ser diferencias que no puedan entenderse. Hay, como tú dijiste justamente, ciertos pronombres que llegan a ser mameanos. Y esto también es importante, por ejemplo, en la región de Motocintla, que los marca, hay dos grupos de hablantes. Unos son los que se llaman mocho puros, los puros. Y estos es como el grupito de Don Teodoso y otras personas. Y están el otro grupo que ellos denominan como los contaminados. Y los contaminados básicamente son estos hablantes que tienen un papá o un familiar mam y un familiar mocho. Entonces, ellos, el caso de don Flaviano, crecieron hablando tanto mam como mocho, además del español y otras lenguas, ¿no? Pero básicamente las dos lenguas fueron como las dos que empezaron a aprender desde chicos. Y si uno analiza, por ejemplo, el léxico de don Flaviano, tiene muchísima influencia mam. Y si tú dices, ah, no, es que ese es el caso solo de don Flaviano, no es cierto. Te vas con otros hablantes que tuvieron como en ese mismo contexto, en esa misma región donde vivían don Flaviano, todos hablan igual. Entonces ya no es solo la influencia que llegó y se quedó en una persona, sino como que se estableció como una forma dialectal además, ¿sí? Entonces sí hay muchas diferencias perdón, muchas influencias mameanas en ciertos hablantes y en ciertas partes, ciertos barrios, tengo que decir, de Motocintla, pero no solo de Motocintla, sino que también en Tuzantán. Qué Y maravilla. que es algo que todavía no he descrito en realidad cuáles son esas, o sea, en su totalidad, cuáles son esas influencias, porque pues desafortunadamente no sé mam y no me he dedicado a esto. Entonces, pero de que hay y la ves como muy rápido. Increíble. Muchas gracias, Jaime. Sí, de nada, Rubén, y gracias a ti. Ahora sí, Jaime, yo te pregunto, hablas, por ejemplo, de las cuestiones con las nuevas generaciones y que están como que en el aprendizaje del mocho. Sí, ¿qué tanto se ha avanzado? O sea, ¿qué tanto se puede hablar de una recuperación del mocho? ¿O realmente es algo muy complicado? Porque aquí en Chihuahua se trató de hacer con el Pima, pero igual es el mismo caso, ¿no? O sea, hablantes mayores de 80 años, 4 o 5 hablantes fluidos. Entonces, no hubo muchísimas complicaciones como para hablar de una recuperación del Pima. Y a lo más que se llegó fue al léxico, ¿no? Palabras las que los animales, que palabras para plantas, ¿no? Pero ya toda una construcción en discursos o algo así más allá, no. O sea, eso sí, no sé el caso del mocho, sí es más alentado. Sí, eh,
En el caso del mocho, bueno, hasta hace un par de años todavía era más alentador. Tengo que decir que ahora cada vez más es menos, pero al menos en años anteriores, desde el 2015 que empezamos de lleno con un grupito de niños que interactuaban todos los días con los hablantes. Cuando yo viví en Motocintla, pues tratábamos de juntarlos con hablantes, señoras, señores, y que hablaran, ¿verdad? De X, de lo que fuera. Y al término de esos 2 años, bueno, año y medio más o menos, empezó a haber un conflicto entre el papá de los niños y no solo Don Teodoso, sino habían varios que tuvo que ver de nuevo con cuestiones de proyectos locales, o sea, división local de ellos. Y entonces los niños dejaron de asistir. Lo que debo decir es que estos niños creo que eran de los más aplicados, o al menos de los que sí estaban aprendiendo la lengua de manera fluida, como seminatural, no puedo decir natural, pero seminatural, y ya podían interactuar mucho en Mocho. Desafortunadamente, por problemas pues mayores de sus papás, y la gente hablante de Mocho, dejaron de venir y entonces se perdió el seguimiento a estos niños. Yo los invité a que pues regresaran, pero desafortunadamente el señor, bueno, el papá, sobre todo de estos dos niños que estaban, que de hecho los mostré en la foto cantando, se fueron a vivir a otro lado, entonces pues ya dejaron de asistir. Después, con los otros niños que estaban llegando, le empezamos a seguir, a dar seguimiento, y ahora de nuevo están tomando clases. Son como 5 niños, pero o sea, no hemos hecho como una evaluación para ver qué tanto van. Saben palabras, saben frases, pero no pueden todavía como tener una conversación fluida. Y la forma en cómo Don Teoso ahora está dando las clases es como a manera de aula. Entonces, como que los niños están aprendiendo palabras, están aprendiendo frases, pero no están aprendiendo la interacción cotidiana, como estar interactuando con una persona en su día a día, que es lo que al inicio estábamos haciendo. Entonces, estamos de nuevo pensando, bueno, debido a COVID, pues no hemos podido como retomar esto como totalmente. Y bueno, ahora se han sumado otros problemas. De hecho, yo estoy en Chiapas ahora, debería estar en Motocintla, pero tuve que salirme por cuestiones de seguridad. El cártel o los cárteles de drogas han tomado esta parte de Chiapas, entonces la sierra ahora es muy insegura, y por cuestiones de seguridad mía es que también no he estado yendo como quisiera o estar allá como en otros años pasados. Entonces, eso ha sumado como esta dificultad, pero esperemos, o sea, un poco mi esperanza está en Don Teodoso, en que él pueda implementar esta forma de trabajar que veníamos haciendo anteriormente, y ver en qué nivel se puede avanzar. Pero definitivamente los hablantes todavía sí son fluidos, todavía hablan, o sea, ellos los pones a conversar o les preguntas una frase de, no sé, de relativa sin núcleo con núcleo, ellos te la van a dar, porque hablan y hablan fluidamente la lengua. La cosa va a ser ver qué tanto los niños, después de avanzar en sus años escolar, puedan y quieran todavía seguir tomando las clases, porque ese es el otro problema, que llega un tiempo en el que, por ejemplo, los que les estaba dando clases hace 2 años, se graduaron de la primaria y se fueron ya a la secundaria, y ya después, pues básicamente dejaron de seguir aprendiendo. Pero nuestra esperanza es que al menos un grupito de estos niños que están, porque ahora él les está dando desde primero de primaria, empiezan ya desde ahí como a agarrar más, y esperemos que, pues si no hablantes fluidos, pues semifluidos al menos, para poder al menos tener pues noción de la estructura y del uso cotidiano de la lengua. Pero es incierto, no sabemos, pero hasta el momento pues digamos que hemos avanzado, que hemos tenido varias cuestiones que han ido en nuestra contra. El COVID fue una de ellas. Obviamente eso también limitó mucho el avance, pero pues esperemos que estos años pues se pueda mejorar. Muchas gracias, Jaime. Jaime, muchas gracias por haber aceptado la No, invitación. gracias a ti, Adrián.
Esperemos tenerte pronto acá en Chihuahua. Sí, sí, ojalá que sí. Bueno, agradecemos su participación. También para leer algunos comentarios que han puesto. Gabriel Martínez comentó: gran exposición, muy clara y gran trabajo de investigación. Muchas gracias. Carmen Noriega, gracias y muy interesante. Rubén Borden, muchas gracias por la conferencia. Angélica García, muchas gracias por compartir sus experiencias y conocimientos. Y Rodmire también agradece. También pues nosotros agradecemos su participación.